Las historias del mar son vastas e innumerables, pero pocas son tan espeluznantes e intrigantes como las de los navíos que yacen abandonados, aparentemente olvidados, pero que siguen cautivando nuestra imaginación. Cada barco, cada fantasma de las vías navegables, es un testamento de la voluntad humana de conquistar el mundo, un eco de historias de triunfo, tragedia y del propio tiempo. Número 1. SS América, EU. Votado en 1939, el SS América era un impresionante transatlántico que fue aclamado como símbolo de la destreza tecnológica y la elegancia de Estados Unidos. Propiedad de United States Lines, el buque desempeñó varias funciones, desde transatlántico de pasajeros hasta transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial, demostrando su versatilidad y resistencia. Durante la guerra, fue rebautizado como USS West Point, y sus opulentos interiores fueron despojados para facilitar el transporte de tropas. Con su impresionante velocidad y tamaño, podía transportar un número significativo de soldados, contribuyendo valiosamente al esfuerzo bélico. Una vez terminada la guerra, volvió a su función inicial de transatlántico de pasajeros y sus días de gloria empezaron a desvanecerse lentamente. A finales de 1960, se vendió al grupo Chandris y se reformó para utilizarlo como buque de inmigrantes australianos. Durante este tiempo, fue rebautizado como Australis, embarcándose en un nuevo capítulo de su vida. Lo que hoy queda del SS América es una inquietante silueta de óxido y ruina. Medio sumergido y golpeado por los elementos, su casco es ahora un inquietante recuerdo de un barco que una vez navegó con elegancia y propósito. Mientras se desintegra lentamente y sucumbe al Atlántico, el fantasma del SS América sigue siendo un inquietante testimonio de la implacable marcha del tiempo y de la implacable naturaleza del mar. Su historia, una historia de ambición, servicio, decadencia y abandono, sigue cautivando a quienes contemplan sus restos, un símbolo conmovedor de la naturaleza transitoria de la gloria. Número 2. Mar Senfim, Antártida. El Mar Senfim es un yate brasileño que encontró un final prematuro en las gélidas aguas de la Antártida. Votado en 2001, este barco fue construido para el ocio y utilizado principalmente para expediciones científicas y educativas, llevando a un equipo dedicado de científicos y exploradores a los paisajes helados del sur. En abril de 2012, se desencadenó una trágica cadena de acontecimientos cuando el yate se encontró con unas condiciones meteorológicas adversas cerca de Ardley Cove. Atrapado por una tormenta inusualmente intensa, el buque quedó atrapado en una capa de hielo demasiado fuerte para romperla. El frío implacable y los duros vientos antárticos convirtieron lentamente las aguas que rodeaban al Mar Senfim en una tumba de hielo, hundiéndolo. Hoy, el Mar Senfim es un espectáculo surrealista. Las aguas heladas han conservado el barco en perfecto estado de ruina, con su mástil sobresaliendo del hielo. Un solitario recuerdo de las valientes, y a menudo peligrosas, exploraciones del hombre hacia lo desconocido. La imagen inquietante del mar interminable congelado en el tiempo es un testamento silencioso del poder implacable e indiferente de la naturaleza. Número 3. MS World Discoverer, Isla Salomón L. MS World Discoverer era un crucero diseñado específicamente para navegar por las regiones polares, pero encontró su lugar de descanso final en el calor tropical de las Islas Salomón. De construcción alemana y votado en 1974, este buque fue fletado por varias compañías de cruceros para expediciones en las regiones Ártica y Antártica, proporcionando a sus pasajeros una aventura única en la vida. Sin embargo, la aventura tuvo un final abrupto el 30 de abril de 2000, cuando el buque chocó contra un arrecife inexplorado en el pasaje Sandfly de las Islas Salomón. El impacto causó daños importantes en el casco del barco, que empezó a hacer agua rápidamente. El capitán, Oliver Cruz, actuó con rapidez para encallar el buque en la bahía de Roderick, evitar que se hundiera y facilitar la evacuación segura de todos los pasajeros y la tripulación. Ahora, más de 2 décadas después, el World Discoverer permanece en las aguas poco profundas de la bahía de Roderick, escorado sobre un costado. La jungla tropical está recuperando lentamente el barco, arrastrándose y serpenteando entre los restos esqueléticos. Es un barco fantasma que se ha convertido en parte de la propia isla, un marcado contraste con las gélidas aguas para las que fue construido. Una visita al World Discoverer ofrece un vistazo a un extraño mundo postapocalíptico, donde la naturaleza engulle sin cesar los restos de la ambición humana. Número 4. Aeródromo SS, Australia. El bullicioso entorno urbano de Sydney, en Australia. Un sorprendente espectáculo recibe a los visitantes de Homebush Bay, un barco centenario, el SS Airfield. Repleto de exuberante vegetación, el SS Airfield
que en su día fue un enorme buque de vapor de 140 toneladas, se construyó en 1911 en el Reino Unido y se utilizó para transportar suministros a las tropas estadounidenses estacionadas en la región del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, continuó su vida como buque carbonero hasta 1972, cuando fue enviado a Homebush Bay para su desguace. Sin embargo, el astillero de desguace cerró y el SS Airfield, junto con otros buques, quedó abandonado. El barco, antaño industrial, ha sido recuperado ahora por la naturaleza y sirve de bosque flotante, un espectáculo de resistencia y renacimiento. El casco alberga un próspero ecosistema de manglares, creando una escena surrealista y hermosa que parece sacada de una novela fantástica. Hoy, el SS Airfield, cariñosamente conocido como el Bosque Flotante, se erige como un inesperado y encantador punto de referencia en la bahía de Homebush. No es solo un barco abandonado, sino un símbolo de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y transformarse, ofreciendo una mezcla única de historia industrial y belleza natural. El número 5. Dimitrios, antes llamado Klintholm, Grecia. En las arenosas orillas de la playa de Baltaki, cerca de Gitio, Grecia, yace el inquietante espectáculo del naufragio del Dimitrios. Construido en Dinamarca en 1950 y bautizado inicialmente con el nombre de Klintholm, este barco prestó sus servicios en diversas funciones antes de su misterioso final. El último viaje del barco comenzó en 1980, cuando al parecer se dedicaba al contrabando de cigarrillos entre Turquía e Italia. Supuestamente, debido a la naturaleza ilegal de sus operaciones, el barco fue incautado por las autoridades y posteriormente abandonado debido a los costes de su mantenimiento. El Dimitrios quedó a merced de los elementos y del mar, que acabó arrastrándolo hasta la playa de Baltaki en diciembre de 1981. En la actualidad, el barco fantasma Dimitrios, con su casco oxidado y corroído por décadas de sal y viento, es un espectáculo espeluznante con las aguas cristalinas del Mediterráneo como telón de fondo. El barco se ha ido desmoronando poco a poco, con su estructura erosionada por la incesante agresión de los elementos. Sin embargo, se mantiene en pie desafiante, como una enigmática reliquia que insinúa historias de operaciones encubiertas y marineros espectrales. El Dimitrios sigue cautivando e intrigando, y su silueta fantasmal recuerda un pasado accidentado, marcado por el óxido y la historia. Varado. En las arenosas costas de la isla de Fraser, en Queensland, Nueva Zelanda, se encuentra el SS Mahino, un barco cuya elegancia y servicio han sido desgastados por el implacable avance del tiempo. Construido en Escocia en 1905, el SS Mahino fue uno de los primeros barcos de vapor propulsados por turbina, que prestaba un servicio de pasajeros de lujo entre Sydney y Wellington. Sin embargo, el glamour de sus primeros años pasó a un segundo plano cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El SS Mahino fue reutilizado como buque hospital, transportando a los soldados heridos de los campos de batalla de Gallipoli y el Frente Occidental. Desde entonces, el barco ha sido una popular atracción turística, sucumbiendo lentamente a los efectos corrosivos del aire salado y las olas del océano. El SS Mahino se ha convertido en parte integrante del paisaje, y su casco oxidado es un duro recordatorio del paso del tiempo y de la implacable marcha de la naturaleza. En lo que fue el cuarto lago más grande del mundo, el Mar de Aral, un espeluznante cementerio de barcos, yace ahora abandonado en las arenas del desierto de Kazajstán. La historia de estos barcos fantasma es una angustiosa saga de desastres ecológicos. El Mar de Aral empezó a reducirse en 1960, cuando los proyectos de irrigación soviéticos desviaron los ríos que alimentaban el lago. A medida que el agua retrocedía, la próspera industria pesquera de la que dependían las comunidades locales se vino abajo. A finales de los años 1980, el lago se había dividido en dos masas de agua más pequeñas, y en 2014, la cuenca oriental se había secado por completo. En la actualidad, el cementerio de barcos del Mar de Aral presenta un paisaje surrealista, una escena desoladora de la catástrofe medioambiental provocada por el hombre. Los barcos fantasma, abandonados a merced de los elementos, se oxidan lentamente. Sus gritos silenciosos se hacen eco de las devastadoras consecuencias de explotar la naturaleza para obtener beneficios a corto plazo. Los barcos fantasma del Mar de Aral no son solo reliquias de una época pasada. Son crudas advertencias para las generaciones futuras sobre el daño irreversible que las acciones humanas pueden infligir a nuestro planeta. Número 8. Costa Concordia, Italia. Las serenas aguas del mar Tirreno, frente a la costa de Isola del Giglio, Italia. El 13 de enero de 2012 se produjo la tragedia, cuando el Costa Concordia, un moderno crucero de lujo, encalló.
Una maniobra negligente demasiado cerca de la costa provocó que una roca colosal abriera un agujero de 50 metros en el casco del barco. Con más de 4.200 pasajeros y tripulación a bordo, el barco hizo agua rápidamente y zozobró, con la consiguiente pérdida de 32 vidas. El desastre del Costa Concordia se convirtió en un sombrío recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso a los barcos más modernos y lujosos. La operación de salvamento del Costa Concordia fue una de las mayores y más costosas de la historia. En 2013, el barco se puso en posición vertical y fue reflotado y remolcado. Fue finalmente reflotado y remolcado al puerto de Génova para su desguace en 2014. El malogrado viaje del Costa Concordia es una de las catástrofes marítimas más trágicas del siglo XXI. El otrora magnífico buque, famoso por su elegancia y modernas comodidades, es ahora recordado por su trágico final, un escalofriante recordatorio del coste humano de la negligencia y la imprudencia en el mar. Número 9. MV Captianis, Escocia. Descansando en las aguas del río Clyde, en Escocia, el barco azucarero MV Captianis cuenta la historia de una noche tormentosa y una desafortunada colisión. Construido en 1953 en Francia, el buque griego se utilizaba principalmente para transportar azúcar y otras mercancías. La fatídica noche del 27 de enero de 1974 fue testigo de una violenta tormenta en el Clyde. Durante esta tormenta, el MV Captianis colisionó con otro buque, el petrolero B British Light. La colisión, junto con la feroz tormenta, hizo que el barco azucarero se escorase hacia un banco de arena. La tripulación fue rescatada sana y salva, pero el MV Captianis no pudo ser recuperado debido al riesgo de romper el banco de arena. Así pues, el barco quedó a merced de los elementos. Con los años, el MV Captianis se ha deteriorado lentamente, su estructura corroída por la acción implacable del mar y el clima. Hoy, los restos del barco azucarero siguen descansando en el banco de arena, visibles incluso con marea alta. Cubierto de vida marina, el MV Captianis sirve de hábitat marino y de curiosa visión para lugareños y turistas. Los restos esqueléticos de este barco, emergiendo de las aguas del Clyde, son un testigo mudo de una fatídica noche de tormenta y del implacable poder del mar. El número 10. La familia Express, Turcas y Caicos. En las aguas turquesas del archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, descansa un peculiar espectáculo. El casco oxidado de la familia Express. Este buque de suministro de plataformas petrolíferas de la era soviética, de 100 metros de eslora, llegó a estas serenas aguas tras separarse de su remolcador durante el huracán Francis en 2004. Construido originalmente en Bulgaria en 1952, el barco desempeñó diversas funciones y pasó por varias manos, incluida la Armada Soviética. Su propietario final fue una empresa con sede en la República Dominicana que pretendía convertirlo en carguero. Desde el huracán, el La Familia Express ha permanecido abandonado en aguas poco profundas, pudriéndose lentamente bajo el inclemente sol caribeño. Se ha convertido en un lugar popular para los submarinistas y en un arrecife artificial para la vida marina. Coral y esponjas se aferran a su estructura, y diversas especies de peces se han instalado a su sombra. La visión del barco hundido yuxtapuesta al fondo turquesa del mar Caribe crea una escena cautivadora. El La Familia Express es un monumento a las fuerzas de la naturaleza, mostrando la resistencia de la vida en su casco oxidado y sirviendo como recordatorio del poder del mar para transformar embarcaciones artificiales en hogares para la vida marina. Número 11. SS Palo Alto, Estados Unidos. En la playa estatal de Seacliff, en California, los restos del SS Palo Alto, un petrolero construido durante la Primera Guerra Mundial, llama la atención. Encargado demasiado tarde para ver servicio activo en la guerra, el buque estuvo inactivo hasta 1929, cuando una empresa local lo compró. La intención era transformar el SS Palo Alto en un complejo de ocio flotante, con pista de baile, piscina y cafetería. Sin embargo, la Gran Depresión golpeó al barco poco después de su inauguración, provocando su cierre y abandono. En las décadas siguientes, el SS Palo Alto se deterioró y sufrió más daños durante las tormentas. El maltrecho barco se abandonó a la naturaleza y se convirtió en un arrecife artificial que atraía a numerosas especies marinas. Una tormenta en 2016 hizo que el barco se partiera por la mitad, dejando la popa separada del resto del barco. En la actualidad, aunque el SS Palo Alto permanece cerrado al público por motivos de seguridad, es una vista significativa desde la playa. Su ruinosa estructura es testimonio de una época pasada. Su historia, de buque de guerra en desuso a efímero lugar de ocio y arrecife artificial,
refleja el impredecible flujo y reflujo de los planes humanos y la inflexible marcha del tiempo. Número 12. MV Evangelia, Rumanía. Frente a la costa rumana del Mar Negro, cerca de la localidad turística de Costinesti, se encuentra el naufragio del MV Evangelia. Este barco, construido en el mismo astillero de Belfast que el tristemente célebre RMS Titanic, tuvo un final menos trágico pero igualmente ignominioso. Votado en 1942 como Empire Strength para el Ministerio de Transporte de Guerra británico, el buque pasó por varios propietarios y nombres hasta que fue adquirido por una naviera griega en 1965 y rebautizado MV Evangelia. El 15 de octubre de 1968, en circunstancias misteriosas, el barco encalló. Abundan las teorías, y algunos especulan con que el barco naufragó deliberadamente a efectos del seguro. No obstante, la razón oficial aducida fue un error de navegación. En la actualidad, los restos del MV Evangelia se erigen como una silueta austera contra el horizonte, atrayendo tanto a turistas como a lugareños. A pesar de la dura acción de los elementos y del paso del tiempo, el pecio ha permanecido prácticamente intacto, sirviendo de recordatorio del poder y la imprevisibilidad del mar. El número 13. El pecio del Peter Iredale, Estados Unidos. En la costa norte de Oregón, Estados Unidos, los restos esqueléticos del Peter Iredale son un elemento fijo de la playa del Parque Estatal de Fort Stevens desde 1906. Este barco de acero de 4 mástiles, construido en Inglaterra en 1890, se acercaba al final de un largo viaje de México a Portland cuando se vio sorprendido por una violenta tormenta y encalló. Afortunadamente, todos los pasajeros sobrevivieron, pero el Peter Iredale sufrió graves daños y no pudo ser rescatado. Con el tiempo, el barco fue reclamado por la arena y el mar. El esqueleto de hierro quedó a merced de los elementos, oxidándose poco a poco. En la actualidad, el Peter Iredale es uno de los pecios más accesibles y mejor conservados de la costa americana del Pacífico. Se ha convertido en uno de los temas favoritos de los fotógrafos, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando sus huesos oxidados crean un sorprendente contraste con el telón de fondo del mar y el cielo. Más de un siglo después de su fatídico encuentro con la tormenta, el Peter Iredale sigue cautivando a los visitantes con su historia de supervivencia y decadencia. Número 14. SS Selma, Estados Unidos. En las tranquilas aguas de la bahía de Galveston, Texas, la fantasmagórica silueta del SS Selma, uno de los 12 buques de hormigón construidos durante la Primera Guerra Mundial, rompe la superficie. Construido como solución experimental a la escasez de acero, el SS Selma fue botado en 1919. Desgraciadamente, el uso del hormigón como material de construcción naval no resultó muy eficaz. Menos de un año después de su lanzamiento, el SS Selma sufrió una brecha en el casco, y los esfuerzos por repararlo fracasaron. Dados los exorbitantes costes de las reparaciones y la falta de instalaciones capaces de manejar un buque de hormigón tan grande, el SS Selma fue finalmente abandonado en la bahía de Galveston. Con el paso de los años, el SS Selma se ha convertido en un refugio para la fauna local y un punto de interés para lugareños y turistas. Aunque se ha intentado preservar esta pieza única de la historia marítima, el SS Selma sigue deteriorándose debido a la exposición a los elementos. Número 16. El Duque de Lancaster, Reino Unido. En las frías aguas del lago Michigan, frente a la costa de South Manitou Island, los restos del Francisco Morazán sirven de nido a las aves y de lugar de interés para los submarinistas. Este carguero liberiano fue construido en Alemania en 1922 y surcó los océanos con diversos nombres antes de ser bautizado como Francisco Morazán en 1957. En un viaje de Chicago a los Países Bajos, cargado de maíz, maquinaria y productos envasados, el barco se encontró con una tormenta de nieve. Debido a la escasa visibilidad y a la inexactitud de las cartas de navegación, el Francisco Morazán encalló cerca de South Manitou Island en noviembre de 1960. Aunque la tripulación fue rescatada, los intentos de salvamento fracasaron debido al mal tiempo. Finalmente fue abandonado, convirtiéndose en uno de los muchos naufragios de la reserva submarina del pasaje de Manitou. Hoy, a pesar de su lenta decadencia, el Francisco Morazán sigue siendo un cautivador símbolo de la historia marítima, visible desde las costas de la isla, y sirve de recordatorio de los peligros que pueden correr los marinos. Número 17. El Placey, Irlanda. En la costa rocosa de Ennis Oire, la más pequeña de las islas Aran, en Irlanda, descansan los restos del naufragio del MV Placey. Construido en 1940, el Placey era un carguero que transportaba diversas mercancías de un puerto a otro. En 1960,
Mientras navegaba por la bahía de Galway con un cargamento de whisky, vidrieras e hilo, el barco se vio sorprendido por una fuerte tormenta. Los vientos huracanados y el fuerte oleaje empujaron al Placey contra las rocas de Ennis Oire. Milagrosamente, todos los miembros de la tripulación se salvaron, rescatados por los habitantes locales de la isla, utilizando una boya de brecha. Con el paso de los años, el Placey ha soportado los estragos del clima atlántico, oxidándose y desintegrándose lentamente. Sin embargo, los restos esqueléticos del barco son un espectáculo impresionante, que se yergue desafiante contra los salvajes vientos y olas del Atlántico. El Placey se ha convertido en un símbolo icónico de Ennis Oire, un testimonio conmovedor del poder de la naturaleza y de la peligrosa vida de los marinos. Número 18. El Edward Boland, Namibia. En la vasta extensión de la costa esquelética de Namibia, entre dunas de arena movedizas, yace el pecio oxidado del Edward Boland. El carguero alemán encalló en 1909 cuando se dirigía a Table Bay, al parecer debido a la espesa niebla. El barco quedó encallado en un banco de arena, y los esfuerzos de rescate no lograron desalojarlo. Con el paso de los años, el desierto invadió el barco, y el Edward Boland yace ahora semienterrado en la arena, a kilómetros de la costa. A pesar de tener más de un siglo, los restos del Edward Boland se conservan extraordinariamente bien gracias al clima árido. La visión del barco, abandonado en medio de las dunas, crea una escena espeluznante y de otro mundo. El Edward Boland es un testimonio de la naturaleza inhóspita de la costa de los esqueletos y de la implacable marcha del desierto del Namib, que engulle todo a su paso. Número 19. MV Panaitis, Grecia. En una apartada cala de la costa noroeste de la isla de Zakynthos, Grecia, descansan desde 1980 los restos del MV Panaitis. Este buque de carga encalló cuando presuntamente traficaba con cigarrillos entre Turquía e Italia. Los hechos exactos siguen rodeados de misterio, lo que contribuye al encanto del pecio. Durante una tormenta, el barco se estrelló contra los acantilados de piedra caliza de la cala, ahora conocida como Navagio o Playa de los Naufragios. Con el paso de los años, el MV Panaitis ha ido perdiendo su forma original a causa de los elementos y los turistas, pero su casco oxidado permanece semienterrado en la arena blanca de la playa. En la actualidad, la playa de Navagio, con sus espectaculares acantilados, aguas turquesas y los restos oxidados del MV Panaitis, es uno de los lugares más fotografiados de Grecia. El naufragio añade un toque de misterio y aventura a un paisaje por lo demás sereno y pintoresco. Número 20. MV Lyubov Orlova, Atlántico Norte. La historia del MV Lyubov Orlova es misteriosa e intrigante. Este crucero de construcción yugoslava fue incautado en 2010 en Terranova, Canadá, debido a disputas financieras. Tras 2 años abandonado, en 2012 fue vendido a una empresa dominicana para su desguace. Sin embargo, mientras era remolcado a la República Dominicana, el cable de remolque se rompió con mar gruesa y el Lyubov Orlova quedó a la deriva. A pesar de los intentos de rescate, el buque se perdió en aguas internacionales. Desde entonces, el Lyubov Orlova vaga por el Atlántico Norte, lo que le ha valido el sobrenombre de barco fantasma. Los rumores y especulaciones sobre el paradero del buque han abundado desde que quedó a la deriva. Los avistamientos por satélite han sugerido que podría haberse hundido, pero sin pruebas definitivas, el destino final del MV Lyubov Orlova sigue siendo desconocido. Su historia añade un toque moderno a la larga historia marítima de los barcos fantasma, cautivando la imaginación con sus viajes espectrales por las vastas e inexploradas aguas del Atlántico Norte.